La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Reciba un cordial saludo de quienes hacemos la Iglesia Bautista de la Fe. Hoy en día ya en varias ciudades, en varias provincias. Un saludo cordial a los hermanos allá en La Concordia, en Las Villegas, en Esmeraldas, en Tonsupa, también en Puerto Limón, en El Carmen, Pedernales, Quinindé, Chone, en Quito. Gracias a todos los hermanos de las Iglesias Bautistas de la Fe. Manténganse firmes, fuertes en el Señor. Y a usted que nos ve también de igual manera, pertenezca o no a otras iglesias, gracias por darme el privilegio de llegar con la Biblia a sus hogares. La palabra de Dios funciona sin lugar a dudas. Marcos capítulo 11, estamos cerrando esta serie de ciertos temas que habló Cristo durante su estancia aquí en la tierra. Sabemos Cristo murió, resucitó y luego ascendió y está en la presencia de Dios. Pero mientras estuvo en la tierra, el Evangelio de Marcos registra varios temas, varias cosas de las cuales Cristo habló. Y uno de los temas importantes en la vida de Cristo y en la vida de todo creyente debe ser la oración. Mire conmigo allá Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24, dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La oración involucra la fe. En realidad, esto de la oración no debe ser una alternativa, sino algo que usualmente hacemos los cristianos. Una persona que es incrédula, que no es creyente, no entiende esto. Pero una persona que ha recibido a Cristo como Salvador y que tiene acceso directo al lugar santísimo, al lugar de la gracia de Dios, al trono de la gracia, debería aprovecharlo. Y el cristiano debe orar constantemente. Aquí dice Cristo, bueno, la oración debe ser parte de la vida del creyente, del cristiano. Pero la oración involucra fe. Creer verdaderamente que Cristo tiene el poder para hacer lo que estamos pidiendo. Y no solamente creer que puede hacerlo, sino creer que lo hará. Y dice que entonces vamos a ver toda la mano de Dios en su esplendidez. En muchas ocasiones no es que Dios no tenga el poder para contestar, pero Él sabe cómo contestar y el tiempo de hacerlo. Nosotros podríamos tomar una mala actitud pensando que Dios no quiere ayudarnos o simplemente que no tiene el poder para hacerlo. Pero Dios en su sabiduría sabe lo que nos conviene. Y si nosotros nada más viviéramos conforme a la voluntad de Dios, estoy seguro que cada petición que hacemos, Dios la respondería. Pero Él nos conoce. Y Él sabe que no puede contestar a nuestra manera siempre que queremos, pero nuestra oración debe ser con fe, creyendo que Dios lo puede hacer. La oración involucra varias cosas y entre ellas el perdón. Mire conmigo ahí mismo en Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26, dice: y cuando oréis, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dios no puede ayudar a un pecador, y no perdonar es pecar. Insistentemente, cuando se habla de la oración, se habla de que debemos nosotros perdonar a los que nos han ofendido, otorgarles el perdón, para que de esa manera Dios perdone nuestros propios pecados y la oración no tenga estorbo, la oración pueda ser contestada. Así que ahí hay dos elementos en este pasaje importantísimos en la oración. El primero, que debemos hacerlo con fe, y el segundo, que debemos perdonar a aquellos que nos han fallado. Cuando unimos esos dos elementos, estamos ya teniendo una oración bíblica delante de Dios. Y entonces podemos esperar grandes resultados porque la mano de Dios no ha perdido su poder. Cristo mismo es el ejemplo de oración. Antes de tomar las decisiones más importantes de su vida, Cristo oraba y enseñó a sus discípulos a orar. Los discípulos mismos al verlo orar dijeron: enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó que debían dar en la oración la honra y la gloria que le pertenecía a Dios, exaltar su nombre, pedir perdón por los pecados, desear que su reino venga y, por supuesto, perdonar a los que nos han ofendido. Así que esto de la oración es sumamente importante dentro de la vida del cristiano. El Señor Jesucristo habló acerca de ella. Él mismo oró y ayunó muchas ocasiones. Nosotros, usted y yo,
debemos ser cristianos de oración, dependientes de Dios. Pero recuerde, cuando ore, pídalo con fe, pida creyendo que se va a hacer y perdone a todos aquellos que le han ofendido. Y entonces usted va a ver la mano poderosa de Dios en acción. Gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Chone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.